va? Es decir, que capaz que ustedes son más alumnos de la casa que yo. Lo primero es que voy a dar un curso aquí en el ministerio. Yo soy docente de la Universidad de la Pascal hace unos cuantos años. Bueno, a través de ellos les llegó una invitación y vieron si podía venir a dar esta charla, ¿sí? El tema de hoy es impuestos. La verdad es que es muy amplio, ¿no? Tendríamos para hablar horas, pero tenemos 1 hora y media básicamente, porque en 1 hora y media yo contarles algunas cosas que podemos ir interrumpiendo las veces que ustedes consideren que sea necesaria, para que ustedes puedan hacer preguntas e interactuando. Y si no, yo les cuento un poquito lo que armé, que tengo un extenso material, pero bueno, vamos a tener que ver por lo menos las cuestiones principales en esta primera oportunidad. Después, si se da la oportunidad de seguir con otras cosas, lo podremos ver, y dejar una media hora hacia el final para que ustedes puedan hacerme consultas y yo contarles lo que puedo conocer del tema. El ámbito impositivo, como les decía, es muy amplio, entonces voy a tratar de evacuarle la mayor cantidad de consultas posible. Yo, además de ser docente, me dedico a la parte de impuestos, en la parte privada, pública, digamos, en algunos años que estoy haciendo esto. Entonces voy a tratar de orientarlo. Sé que es variada la concurrencia, digamos. Acá tengo desde pequeños emprendedores, empresarios, empleados, dueños, de todo un poco. Entonces, bueno, voy a abordar la temática desde lo general, sin meterme, por supuesto, a explicar cómo determinar los impuestos, algo que ustedes me lo pidan, porque tienen una charla técnica de cómo liquidar el impuesto a las ganancias, cosa que lo podemos hacer en alguna oportunidad, pero sino más bien cómo manejarnos en el contacto con el organismo, algunas particularidades, algunas cosas a tener en cuenta. Sobre todo vamos a arrancar a nivel nacional, que es el organismo que más peso está teniendo, y después podemos ver si hacemos tiempo de algo de provincia, que en realidad provincia y municipios vienen como detrás de nación en algunas tendencias, como pueden llegar a ser, por ejemplo, la atención cero presencial, la atención a distancia, ¿sí? La AFIP y las provincias por detrás. Córdoba muy avanzadamente, ustedes saben, Renta viene también trabajando con un abordaje muy fuerte en lo que es un trabajo para que el contribuyente no se tenga que mover de su casa y pueda resolver las cuestiones desde su casa, el contribuyente, el profesional. Bueno, tomando un poco la experiencia de la AFIP, arrancó con la AFIP usando sus herramientas y hoy ya tiene desarrollos propios muy interesantes, ¿sí? Entonces, vamos a empezar viendo un poquito la AFIP y después vemos si nos da tiempo para ver provincias. ¿Estamos? Acá les voy a pedir que, si yo me voy muy arriba, ustedes me paren, me digan no te entendemos, me dicen que mi nombre es Patricia, pero si me quedo muy abajo, si me duermen también, me dicen está bien, sigamos. Por supuesto que apaguemos los teléfonos, por lo menos pongamos mudos porque estemos un poquito de tiempo. Si alguien tiene que levantarse a hablar, se puede retirar a hablar, no tengo ningún inconveniente, pero hablar en la clase vamos en definitiva más que vamos a ustedes también. Este primer diagrama, además tenemos una limitación por lo que me comentó la gente del ministerio, que es poco internet, poca señal. Yo en estos cursos suelo trabajar mucho con las páginas de AFIP y de Renta, me gusta mostrarles en línea algunas cosas. Bueno, no vamos a poder ver todas, entonces agarré el material que estoy dando últimamente y le copié algunas pantallas. Entonces lo amplié. Como no voy a poder trabajar con internet para verlos, algunas cosas las he traído al material y he copiado y pegado pantallas para que ustedes vean más o menos qué es lo que hay, ¿sí? Este primer cuadro es un resumen de la relación fisco-contribuyente y profesionales, que la verdad que acá no sé si hay muchos profesionales, por ahí es más la relación fisco-contribuyente, porque los profesionales en definitiva estamos en el medio. La relación jurídico-tributaria en materia de impuestos tiene dos sujetos. El profesional no es uno de los sujetos de la relación tributaria, ¿sí? El profesional es un auxiliar del contribuyente y la verdad que cada vez más un empleado de la FIP. Cada vez tenemos más tareas que el contribuyente no quiere pagar, pero que tenemos que hacer. Esta mañana justamente hablaba con un cliente y le decía, vas a tener que buscar un administrativo porque esto no da para más, me la paso cargando cosas, no puedo, lo buscas vos, lo busco yo. Bueno,
la carga tributaria, no solo en materia de porcentaje de impuestos que pagamos, sino también en recarga administrativa que implique cada vez mayor, ¿sí? Y si sumamos los 3 niveles de gobierno, ni hablar, ustedes lo verán, ¿está bien? ¿Cuáles son los 3 niveles de gobierno a los que me refiero? A nivel nacional, como organismo de recaudación, la Administración Federal de Ingresos Públicos, que nace en el año 98, porque antes era la DGI, la DGA. A partir del año 98 se unifica y nace este supraorganismo de Administración Federal, dentro del cual, por supuesto, está la Dirección General Impositiva, la Dirección General de Aduana, en materia aduanera, y la Dirección Nacional de los Recursos de la Seguridad Social. Así que en materia de impuestos, si bien nos manejamos con la DGI, quien administra hoy ya no es la DGI, sino la Administración Federal de Ingresos Públicos, que es también la que reglamenta, la que pone todo el marco normativo a la relación fisco-contribuyente. En realidad yo aquí enseñarles que hay 2 sujetos en la relación jurídico-tributaria, que es un sujeto activo, el Estado, y un sujeto pasivo, el contribuyente. Después vamos a hablar a veces de un sujeto responsable, que es un tercer tipo de sujeto, que es un sujeto que sin ser el que soporta la carga del impuesto, es al que la ley define como responsable del cumplimiento de la obligación tributaria. Eso se da con impuestos de tipo indirectos, como es el impuesto al valor agregado. ¿Tá? A nivel nacional tenemos 2 tipos de impuestos, uno directo, que es donde el sujeto pasivo es el que soporta la carga tributaria y el que lo termina ingresando, como el impuesto a las ganancias, el impuesto sobre los bienes personales. Ahora vamos a ver un poquito este resumen. Bueno, impuestos, acá ya sí nos metemos en los distintos tipos de impuestos, el impuesto a las ganancias, de personas físicas, de personas jurídicas, impuesto al valor agregado, que es un impuesto indirecto, uno de los pocos impuestos indirectos que tiene la nación, cuando en realidad la relación debería ser absolutamente invertida, porque el artículo 75 de la Constitución Nacional en realidad le da potestades al Estado Nacional de establecer impuestos de tipo indirectos y solo directos en tanto y en cuanto sean necesarios por necesidad o urgencia. Y si vemos la composición de los impuestos nacionales, vamos a ver que el 90% son impuestos de tipo directos. O sea, que venimos en emergencia y que no terminamos de salir con la particularidad de que la emergencia la tenemos ya declarada hasta el año 2019, porque hace 2 años atrás los impuestos directos, como son de emergencia, todos los años se deben ir prorrogando. Entonces, cuando llega el 31 de diciembre, en la ley de presupuestos o en alguna pegadita, el Ejecutivo decide prorrogar el impuesto para poder seguirlo recaudando, ¿verdad? Hace 2 años atrás sale una prórroga hasta el año 2019, o sea que visionando una emergencia durante algunos años más, estos impuestos siguen vigentes hasta el año 2019, los directos. Esto la verdad que trae algunas ventajas, básicamente en la práctica. ¿Por qué? Porque como ya sabemos que continúan, no tenemos que estar viendo qué hacemos con el impuesto, si se cae, si los anticipos, si lo seguimos pagando, si no lo seguimos pagando. Ahora ya sabemos que por lo menos hasta el 2019, esto se puede lograr en cualquier momento, pero por lo menos sabemos que hasta el 2019 estos impuestos directos van a seguir vigentes. ¿Cuáles? Les decía, ganancias, que lo pagan tanto las personas físicas como las personas jurídicas. El IVA, que es el único indirecto, en donde acá aparece el responsable. En el IVA es donde vemos con claridad este tercer sujeto que yo les decía, el responsable. ¿Quién paga el impuesto al valor agregado? Ahora yo les pregunto a ustedes. ¿Quién? Todos. Todos. ¿Quiénes somos todos? ¿En calidad de qué lo pagamos? Consumidores finales. ¿Está bien? El que soporta la carga. Cuando yo digo quién paga el impuesto, es quién termina soportando. El consumidor final. Sin embargo, no es el consumidor final el que va todos los días a la FIFA a pagar el IVA, ¿verdad? Hay alguien en el medio, que es el que le cobra el impuesto al consumidor final y a través de un esquema de declaración jurada se lo paga, ¿tá? Por una mecánica de liquidación de débito menos crédito. Bueno, ese es el responsable, por eso hablamos de que es un impuesto indirecto. En cambio, los directos, como ganancias, como bienes personales,
impuesto sobre los bienes personales también para personas físicas y para personas jurídicas como responsable sustituto. ¿Por qué? El impuesto sobre los bienes personales en realidad grava el activo de las personas físicas. Es un impuesto que grava capacidad contributiva evaluada en activo, es decir, todo lo que tienen las personas físicas valuados a un momento determinado del tiempo. ¿Cuál es ese momento del tiempo? El 31 de diciembre de cada año. Decimos que ese día se perfecciona el hecho imponible, es decir, a ver, ¿qué tengo el 31 de diciembre y cuánto vale mi activo? Y si ese activo hoy supera los 305.000 pesos, tengo que pagar el impuesto sobre los bienes personales, personas físicas, ¿verdad? ¿Cuándo lo pagan las personas jurídicas? Lo pagan por la participación accionaria. Es decir, una persona física suma todo lo que tiene en su activo, su casa, su auto, el perro, el gato, la plata que tiene en el banco, la plata que tiene debajo del colchón. Y las acciones las sumábamos antes, miraba cuánto vale ese total y si superaba los 305.000 pesos tenía que pagar una alícuota progresiva que arranca en el 0,5%, es un impuesto que es progresivo, es bajito, a mayor cantidad de activos, mayor impuesto, y empezábamos a pagar. Hace unos años la participación accionaria ya no lo pagan las personas físicas, sino que se las define a las personas jurídicas como responsables sustitutos del pago de este impuesto. ¿Qué significa esto? Que son las sociedades las que tienen que pagar el impuesto al 0,5% del valor del patrimonio de la sociedad, ¿sí? Entonces presentan, junto con ganancias de las personas jurídicas, presentan el impuesto sobre los bienes personales por la participación accionaria. ¿De quién? De sus accionistas, de sus socios. O sea, lo paga la sociedad y se lo cobra después a sus socios. Esto fue una modificación interesante y desde mi punto de vista muy inteligente de la órbita recaudatoria, porque imagínense que en lugar de agarrar 2 millones de personas, agarramos 100.000 empresas, ¿verdad? Ni hablar de las empresas, de las personas que están afuera, en otros países, que nunca pagaban este impuesto cuando lo debían haber pagado. Entonces tenemos un inversionista que vive en Uruguay, que tiene acciones en una sociedad anónima del país, tiene que pagar bienes personales y ahora lo hace la sociedad anónima y luego se lo cobran a los inversionistas. ¿Está bien? Por eso hablamos de bienes personales como responsables sustitutos a las personas jurídicas. Y después tenemos el impuesto a las ganancias mínimas presuntas, básicamente para las personas físicas, jurídicas. Acá es similar a bienes personales, pero para las personas jurídicas, mínima presunta grava el activo cuando ese activo supera los 200.000 pesos. Entonces tenemos una sociedad que tiene un activo de más de 200.000 pesos y tendría que estar pagando mínima presunta. Mínima presunta en realidad es un impuesto que nace en el año 98 y que funciona como pago cuento del impuesto a las ganancias. En realidad el impuesto a las ganancias como pago cuento de mínima presunta porque nace presumiendo que determinado activo debe generar determinada renta, ¿está bien? Entonces, si una sociedad que tiene un activo que excede los 200.000 pesos, debería estar pagando impuesto a las ganancias. Si no paga impuesto a las ganancias, paga mínima presunta. Si el activo es inferior a estos 200.000 pesos, no paga mínima presunta, ¿está? Y mínima presunta también lo pagan las personas físicas que tengan titularidad de inmuebles rurales. O sea que si tenemos una persona física que tiene inmuebles rurales, en lugar de computarlo como activo en bienes personales, lo va a pagar mínima presunta, ¿sí? Por eso dice para personas jurídicas y para personas físicas. Y luego tenemos algunos otros impuestos más específicos, como el combustible, como hay impuestos internos y los impuestos aduaneros. La característica de los impuestos nacionales es que yo diría prácticamente el 100% son impuestos autodeclarativos. ¿Qué significa que un impuesto sea autodeclarativo? Que es el contribuyente el que declara cuál es la renta y cuál es el impuesto que tiene que pagar. Nosotros presentamos la declaración jurada. Fíjense que dentro de los impuestos nacionales yo no pongo el comúnmente llamado monotributo. ¿Ven? Que no está. Que en realidad
no se llama monotributo, le decimos monotributo, pero se llama régimen simplificado para pequeños contribuyentes. Régimen simplificado para pequeños contribuyentes. ¿Por qué lo repito? Porque la descripción de este régimen indicaba exactamente a quienes apuntaban. Entonces, el régimen simplificado, comúnmente llamado monotributo, ¿es un impuesto más? No. El régimen simplificado es una forma de pagar dos impuestos. Impuesto a las ganancias, ¿sí? E impuesto al valor agregado. O sea que todos los otros impuestos no se involucran en el régimen simplificado. Además que este régimen, que era muy simplificado, que parecía que iba a ser muy simplificado, tiene hoy por hoy se ha transformado bastante más complejo el momento de analizar si puede o no ser monotributista, y vamos a llamar así porque es más corto, si le conviene o no ser monotributista. Luego vamos a abordar específicamente el régimen simplificado porque es uno de los regímenes que más se usa, o por lo menos para arrancar una actividad, ¿verdad? Cuando uno empieza, enseguida, cuando viene el cliente, ya no nos consultan, mira, voy a hacer esta actividad, me tengo que inscribir, ¿en qué me tengo que inscribir? Viene con la decisión tomada de ser monotributista, ¿o no? Todos queremos ser monotributistas. No siempre, vamos a ver, no siempre conviene ser monotributista, ¿está bien? Pero entonces, si definimos impuestos nacionales, el régimen simplificado no es un impuesto más, es una forma de pagar estos impuestos para determinados sujetos que bien la ley define pequeños contribuyentes, ¿sí? Entonces, todos estos son impuestos autodeterminados, es decir, es el contribuyente el que presenta su declaración jurada anualmente o mensualmente. El IVA es un impuesto mensual cuando hablamos del régimen general y no hablamos del monotributo, y los otros impuestos son en general de tipo anual, periodos, año calendario para las personas físicas o ejercicio económico para las personas jurídicas, ¿sí? Pero son impuestos de ejercicio económico, o sea que lo pagamos una vez al año. Lo que pasa es que hasta que llega ese vencimiento vamos pagando lo que comúnmente llamamos como anticipo, o sea, podemos o no ir pagando anticipos a cuenta, que lo vamos a descontar al momento de presentar nuestra declaración jurada. ¿Estamos hasta acá? ¿Vamos bien? Sí. A mí me queda una duda. Sí. En el caso de monotributo, ¿no incluye también personas, impuestos personales? Aquí llaman impuestos personales. ¿Por qué estamos aumentando los recientes? No, solo ganancia e IVA. Y por eso a veces encontramos una persona física que tiene dos constancias de inscripción. A los fines de la actividad económica es monotributista, por ejemplo, tiene un negocio, además es profesional, porque se puede tener hasta 3 actividades o unidades de explotación manteniéndose en el régimen, pero está en el régimen general dentro de lo que es bienes personales. Entonces esa persona tiene dos constancias distintas. Cuando uno consulta la página de la AFIP, si no lo podemos ver, pero si ustedes entran a la página de la AFIP para consultar la constancia, van a ver que les pregunta, ¿de opción o de inscripción? Eso es, de opción al régimen simplificado o de inscripción a los regímenes generales. Entonces, la persona física puede ser monotributista por su actividad económica, pero si queda alcanzada por bienes personales, por tener activos, tiene que pagar bienes personales aparte, se tiene que inscribir como contribuyente de bienes personales. ¿Está? A nivel provincial, ¿qué impuestos tenemos? Que graban la actividad económica, ingresos brutos, que también es un impuesto autodeclarativo, es decir, presentamos una declaración jurada, salvo algunos casos que tenemos algunos regímenes fijos para pequeños contribuyentes o comercios con facturaciones mínimas. Un responsable inscripto, por ejemplo, no entra dentro de los regímenes fijos de ingresos brutos, pueden ser los monotributistas hasta determinados rangos de facturación. Esto lo fija la ley impositiva anual de cada provincia. Estoy hablando de la provincia de Córdoba. A nivel de impuestos provinciales, cada provincia tiene su propia legislación, ¿está bien? Nosotros vamos a ver algo, si llegamos a ver, de Córdoba, ¿sí? Que tenemos un código tributario y además una ley impositiva anual. No sé si ustedes han visto, hace muy poquitos días, el actual ministro de Finanzas presentó el proyecto
proyecto de presupuesto para el 2006 y está anunciando algunos cambios. Esos cambios todavía no están vigentes, porque esa ley se tiene que aprobar y la vigencia de la ley impositiva anual es año calendario, salvo que se prorrogue automáticamente porque no hay una nueva disposición. ¿Está bien? Entonces, ingresos brutos para la provincia de Córdoba tenemos un régimen general, que es el que pagamos casi todos los contribuyentes, que también van a tener una base imponible dada por el ingreso derivado de la actividad, el total facturado, fundamentalmente, es decir, en general el devengamiento es la base imponible, una alícuota que además de ingresos brutos, a diferencia del IVA, en donde también es una base con una alícuota, ingresos brutos, las alícuotas tienen que ver con las actividades, o sea que podemos tener un contribuyente para un solo impuesto, va a ser la sumatoria total de las distintas actividades base por alícuota, pero puede tener distintas alícuotas, puede tener 10, las que sean, porque la ley impositiva le fija distintas alícuotas según la actividad, ¿está bien? Y hay algunos contribuyentes menores a los que se les permite un pago más bajo. En este momento, perdón, el régimen general tiene un monto fijo de 300 pesos, un monto mínimo de 300 pesos. Cuando la base por la alícuota no llega a los 300 pesos, se paga un mínimo de 300 para el 2015. Y el régimen fijo para pequeños comercios con un capital mínimo de 24.700 pesos, que fijó en el artículo 26 o 27 de la ley impositiva del 2015, que no puede ser responsable de un pago fijo de 100 pesos o 71 y pico según la actividad que desarrolle ese comercio. O sea que para saber si entramos o no dentro de este régimen fijo, tenemos que ver si nuestra actividad queda encuadrada dentro de las que tienen posibilidad de este régimen fijo. Si no queda encuadrado, nos vamos a lo que llamamos el régimen general y presentaremos nuestra declaración jurada. Los ingresos brutos también es un impuesto autodeclarativo, todos los meses hay que presentar una declaración jurada y pagar el impuesto. En cambio, si tenemos la posibilidad de encuadrar en el régimen fijo de ingresos brutos, no se presenta declaración jurada, ¿sí? Y acá empezamos a hablar de otro tipo de impuestos, como lo son el impuesto inmobiliario, el impuesto a los automotores y en algunos casos el impuesto de sello. ¿Qué característica tiene el impuesto inmobiliario y el impuesto a los automotores? ¿Quién liquida el impuesto? ¿Ustedes vieron quién liquida el impuesto? El fisco. Son impuestos que no son autodeclarativos. Son declarados, son liquidados por el propio Estado, que arma una liquidación en base a una evaluación que, por supuesto, nos llega o no, y si no nos llega, no es que nos liberemos de la declaración. Ahora, si no me llegó el impuesto inmobiliario, se me hace búsquelo, ¿está bien? El hecho de que no me llegue la liquidación no significa que me liberan del pago del impuesto. Pero además hay otra cuestión que es muy importante de buscar esta liquidación, que yo la puedo observar, la puedo objetar. ¿Qué significa? ¿Cómo puedo llegar yo a objetar una liquidación del impuesto inmobiliario, sobre todo, también del automotor, con la evaluación? Ustedes vieron que llega, estos dos impuestos surgen de una evaluación. El impuesto inmobiliario, la evaluación, ¿quién la da? Catastro de la provincia. Entonces va y dice: tu casa, que está ubicada en tal lugar, que tiene tal forma de construcción, vale tanto, ¿sí? Por coeficientes y llegamos al impuesto inmobiliario. El impuesto a los automotores también surgió una evaluación. ¿Que quién la da? El registro. Acá, la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor, ¿sí? Entonces, tenemos posibilidad antes de los plazos de vencimiento, de objetar esas liquidaciones. Por eso es importante que lo podamos ver. Porque si le hemos pagado, después nos va a costar bastante más poder discutir un tema de evaluación. ¿Tá? Entonces, intentemos que nos llegue, y si no nos llega, vayamos a buscarlo para que podamos ver lo que nos está cobrando el Estado, porque el contribuyente, como la otra parte de esta relación jurídico-tributaria, tiene sus derechos de defensa. Y a nivel municipales, en donde tenemos tasas retributivas de servicio y básicamente contribuciones, comercio, la llamada la tasa sobre comercio e industria, es la que pagan por la actividad comercial, industrial y de servicios, que en realidad no son impuestos, ¿sí? Los municipios no pueden cobrar impuestos, pueden cobrar tasas y contribuciones. ¿Cuál es la diferencia? Que debe existir una contraprestación.
Si no hay una contraprestación, el municipio no puede cobrar eso que está intentando cobrar. No sé si han escuchado hablar, ahora ya se calmaron, porque ya la Corte le puso fin a la cuestión, del famoso impuesto a la valija. ¿Sí? ¿Qué es el impuesto a la valija que cobraban los municipios? Era el impuesto como un impuesto a la actividad comercial, industrial, sobre todo comercial, a algunas empresas en donde no había ningún tipo de contraprestación por parte del Estado. Entonces, al no haber contraprestación, se cobraba un monto, por supuesto se llamaba tasa de comercio e industria, pero no era una tasa. El contribuyente lo discutió, acá tuvimos casos muy fuertes. Córdoba fue una pionera en esta discusión, la de los Rafos, en San Francisco, en donde el contribuyente dijo: vos, municipio, no me estás prestando ningún servicio. ¿Y qué servicio me tenés que prestar? Seguridad, higiene, limpieza, no necesariamente directo. Hablamos de contraprestación de servicio directo o indirecto, ¿está bien? Y llegaron a ganarlo con fallos de la Corte que dijeron: señor municipio, usted está cobrando un impuesto, eso está vedado constitucionalmente por la ley de coparticipación federal, con lo cual no lo puede seguir cobrando. ¿A quiénes no le pueden cobrar? A empresas que no tienen una sucursal montada en ese municipio. Entonces venía alguien, vendía esporádicamente, págame acá. Eso no se puede hacer. Hay municipios que lo intentan, sí, por supuesto, hay municipios que lo siguen intentando, porque desde el punto de vista de la recaudación es un monto muy importante para el municipio. Sin embargo, hay fallos muy importantes que ya sentaron un precedente contundente en esto, con lo cual los municipios tuvieron que poner a revisar un poquito lo que estaban cobrando para no caer en definitiva con un fallo negativo. ¿Sí? ¿Vamos acá? Organismos de recaudación. Bueno, la DGI, ya dijimos la AFIP, dividida en estos tres organismos. A nivel provincial, las direcciones provinciales de rentas, y a niveles municipales, las direcciones de recaudación o de tributación de cada municipio. ¿Sí? Esos son los que se encargan de administrar el aspecto tributario. A ver, a nivel nacional, dentro de la DGI, además tenemos distintas áreas. Cuando hablamos de DGI no hablamos, no es lo mismo la gente que hace recaudación que la gente que hace fiscalización o determinaciones, que las áreas legales, ¿sí? En el caso de la provincia de Córdoba, tenemos la Dirección General de Rentas y la Dirección de Policía Fiscal. ¿La han escuchado hablar? ¿La han escuchado nombrar en realidad? Bueno, ¿cuál es la diferencia? Es que estos son dos organismos distintos. La Dirección de Policía Fiscal de la provincia de Córdoba, que es la única provincia que lo tiene, es la que puede inspeccionar y determinar impuestos, y la Dirección General de Rentas, si bien hace algunas determinaciones de tipo interna, no puede hacer fiscalización. Eso lo tiene delegado la Dirección de Policía Fiscal. La Dirección de Rentas administra la recaudación tributaria, o sea que después de la determinación o eventual determinación que pudiera hacer Policía Fiscal, pasa a la órbita de la recaudación de rentas, que es la que se va a ocupar de qué? De cobrarnos. Entonces, es la que nos intima, ¿sí? Policía Fiscal no nos manda intimaciones de pago, en todo caso nos manda notificaciones que tienen que ver con apertura de inspecciones, con apertura de procesos de determinación de oficio, pero no con falta de pago. La falta de pago la gestiona la Dirección de Rentas, y a nivel de AFIP lo mismo. Las áreas de recaudación son las que se ocupan de gestionar el cobro, y las áreas de fiscalización, que tienen varias, son las que se ocupan de la determinación tributaria. ¿Sí? Bien. Algunas obligaciones frente al fisco. Obligaciones como sujetos pasivos. ¿Qué obligaciones tenemos? Y esto en general frente a todos los organismos. La primera es inscribirnos. La primera obligación que tiene cualquier contribuyente es identificarse como sujeto pasivo frente a los organismos, y allí asumir una condición. Para podernos inscribir tenemos que analizar en qué nos vamos a inscribir, ¿verdad? Entonces, hay un impuesto que es el que sí o sí tenemos que analizar, porque no podemos eludir al momento de inscribirnos, que es el impuesto que tiene que ver con la actividad económica, que es el impuesto al valor agregado, porque grava el consumo básicamente. Entonces, nosotros podemos inscribirnos
en el IVA solamente y luego evaluar si somos sujetos pasivos de bienes personales, de mínima presunta, pero en el impuesto al valor agregado, si hay actividad económica, tenemos que estar inscritos. Y allí decidiremos si nos inscribimos como responsables inscritos o nos adherimos al régimen simplificado, es decir, decidimos ser monotributistas. ¿Está bien? Pero lo primero que tenemos que hacer es inscribirnos. Y luego tenemos obligaciones de registración, tenemos que llevar nuestros libros especiales de registración tributaria, los comúnmente llamados libros de IVA compras e IVA ventas, que los monotributistas, por ejemplo, están liberados de llevar. Los monotributistas es suficiente con que conserven los comprobantes, tanto de ventas como de compras, pero no tienen obligación de llevar libros especiales tributarios, ¿sí? Obligaciones de facturación. Entonces, ahora cuando nos inscribimos, además de decidir en qué nos inscribimos, en ese momento tenemos que pedir autorización, porque ya no somos los contribuyentes los que decidimos qué tipo de facturación vamos a usar. La que decide qué tipo de facturación vamos a usar es el fisco, sobre todo cuando vamos a ser responsables inscritos. Acá vamos a hacer una apertura. Ahí yo pongo facturas tipo A, facturas tipo B, facturas tipo C, facturas tipo M y facturas tipo E, ¿sí? Y estos son los tipos de facturas que hoy están vigentes, independientemente de la forma en que lo hagamos, porque después diremos si tengo que usar controlador fiscal o no, si tengo que usar factura electrónica o no. Ya sabemos que en marzo del año que viene se tiene la generalización, por lo menos para los responsables inscritos. Pero eso es la forma de emitir el comprobante, que no cambia el pilar de facturación que está en realidad en una resolución de la AFIP, que es la 1415, a la que se adhieren tanto los organismos provinciales como municipales, ¿sí? ¿Quiénes emiten facturas tipo A? Los sujetos que asumen frente al IVA la condición de responsable inscrito. Cuando le venden a quién? A otro responsable inscrito, únicamente. ¿Sí? ¿Quién? Sí. ¿Pero no está la factura A con...? La vamos a agregar acá, A con CBU. Claro, Sí, con CBU informa, es un tipo de así también, lo vamos a agregar acá, vamos a ver que tiene que ver con la M, que nos hace en junio. Sí. La B, ¿quién la emite? Un responsable inscrito. Cuando le factura a quién? A todos los otros que no sean responsables inscritos. El resto de sujetos, en tanto y en cuanto no sean responsables inscritos, ¿sí? ¿Quiénes emiten factura tipo C? Los monotributistas. ¿Y quiénes más? Los exentos. Si hay un sujeto que es exento, subjetivamente exento, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay sujetos que desarrollan actividades exentas, pero son responsables inscritos. Si un sujeto tiene una actividad que está alcanzada por el IVA, no puede ser sujeto exento. Un sujeto va a ser exento cuando el 100% de sus actividades está exenta. Básicamente, por ejemplo, el Estado, claro, los ministerios, todas las órbitas, o casi todas, porque las agencias, por ejemplo, no son exentas. Alguna obra social, y la verdad que tampoco, porque las prestaciones voluntarias están grabadas, alguna cooperativa de trabajo, pero digo, para que alguien tenga una condición de exento, tiene que ser subjetivamente exento. Si no, será un responsable inscrito que desarrolla actividades grabadas y exentas, ¿está? Entonces, si es responsable inscrito, las facturas que va a usar son A y B, nunca va a usar factura C. ¿Está? Aunque venda un producto exento, el tipo de comprobante que usamos no tiene que ver con lo que vendemos. ¿Qué les quiero decir? Si yo tengo un sujeto que es responsable inscrito, que le vende a otro responsable inscrito, le presta un servicio que está exento, ¿qué tipo de comprobante va a emitir? A. Aunque no le cobre IVA, pero el tipo de comprobante está definido por los sujetos que intervienen, no por la prestación o el producto, ¿sí? Es decir, por ejemplo, una farmacia. Ustedes vieron la conformación de las farmacias actuales, como son la venta del medicamento para consumo
consumo humano está exento en el IVA. Entonces podríamos decir, si solo vende remedios, ¿puede asumir la condición de sujeto exento? Sí, ¿está bien? Que le convenga es otra cuestión, para mí no le va a convenir, porque lo que él compra no significa que no le van a cobrar el IVA, y no lo va a poder descargar, lo va a sumar a su precio y no va a poder competir con otra farmacia que además de vender productos de medicamentos, vende otras cosas. ¿Cuántas farmacias que venden solo medicamentos hay? ¿Han visto últimamente? Yo hace mucho que no veo ninguna, sinceramente. ¿Cómo son las conformaciones de las farmacias? Y cada vez más. ¿Por qué? Esto es para poder perder menos IVA, entre otras cosas, por supuesto. Todo el mundo trata de abrir su actividad económica para una mejor rentabilidad. Pero el hecho de vender solo productos exentos implica que cuando todo el IVA que a mí me facturan, ¿sí? Porque me lo cobran el IVA, yo lo cargo al precio. Entonces lo pierdo, ¿verdad? Pierdo competitividad con alguien que está vendiendo productos grabados y exentos que va a poder desgravar algo de ese IVA que me están cobrando. Entonces empiezo a incorporar productos grabados a tal punto de invertir la relación. Ustedes vieron que en la farmacia el 90% de las cosas que venden hoy están grabadas, parecen un supermercado. Y allá al fondo tienen el lugarcito donde venden los remedios, ¿sí? Bueno, el aspecto tributario tiene su incidencia en eso, porque podemos de esta manera recuperar importantes créditos fiscales cuando nos facturen. Pero digo, yo soy un sujeto responsable inscrito, aunque vendo un producto exento, si le vendo a otro inscrito le tengo que emitir una factura. ¿Está bien? Entonces la CIE queda solo para cuando el sujeto es monotributista o exento. El exportador, por ejemplo. ¿Cuál es el tratamiento de las exportaciones en la Argentina? En general están desgravadas, ¿sí? Las exportaciones están exentas, sobre todo en el IVA, tienen una doble liberación del impuesto, por eso a lo mejor alguna vez han escuchado decir, o la doctrina nos nombra como que las exportaciones están grabadas a alícuota cero. Eso en realidad la técnica tributaria no es así. Si ustedes agarran la ley de IVA, el artículo 28 y la continuación del 28, que se publicó el año pasado, en ningún lado hay una alícuota cero. Las cuotas arrancan del 2,5 ahora, se va a la general del 21 y algunos servicios incrementados en el 27. Pero ¿por qué se dice que las exportaciones, y esto me detengo un segundo nada más, porque es importante que sepamos por qué tenemos exportadores que en definitiva no pagan IVA y no son sujetos exentos? ¿Por qué? Porque para poder gestionar el recupero de los créditos fiscales, los exportadores tienen que tener condición de responsable inscrito. Entonces, si bien son exportadores, por supuesto, si además son exportadores impuros, ¿a qué me refiero con exportadores impuros? A exportadores que además tienen actividad económica local. Si tienen actividad económica local, no hay duda que tienen que ser responsables inscritos porque tienen otras actividades grabadas. Pero si es solo exportador, podríamos decir que puede ser exento y eso no puede ser, porque si no, no puede recuperar nunca sus créditos fiscales. ¿Está bien? El exportador es el que va a usar la factura tipo E. Entonces, un exportador, que es un responsable inscrito en IVA, va a tener que tener en uso 3 tipos de comprobantes. A, para cuando si vende en el país a otro inscrito. B, si vende a otros sujetos. Y E, que es para las ventas del comercio exterior. O sea, todo lo que vendemos afuera, a sujetos de afuera, respaldamos con un comprobante tipo E, que por supuesto esto tiene débito fiscal igual a 0. No tiene IVA. ¿Está bien? ¿Y quiénes usan factura tipo M? La factura tipo M, la factura A con CBU informada, surgen de una resolución general, la 1575, mal no recuerdo, pero es del año 2003, que fue el principio incipiente que hizo la AFIP para tratar de disminuir la venta de facturas. ¿Sí? ¿Por qué? Primero recordemos, la M es exactamente igual que la A. La emite un sujeto responsable inscrito que le vende a otro sujeto responsable inscrito. Y la A con CBU informada también. Un sujeto responsable inscrito que le vende a otro sujeto responsable inscrito. ¿Qué característica tiene la factura A?
M y A con CBU informada. ¿Qué diferencia respecto de las otras? Fundamental. Además de esto, tener un régimen de información. Si ustedes agarran una factura A y una B, ¿cuál es la diferencia principal? Una discrimina IVA y la otra no. O sea, los únicos tipos de comprobantes que discriminan IVA son la A, la M y la A con CBU, que en definitiva es una A. ¿Por qué? Porque el comprador es un sujeto responsable inscripto y es el único que tiene derecho a cómputo de crédito fiscal. ¿Está? El hecho de que, ahora te atiendo, el hecho de que yo emita una factura tipo B, un consumidor final o un exento o lo que fuera, no significa que no le cobro IVA. Claro que se le cobro IVA, está adentro. ¿Ah? Si el producto está grabado, será 1000 más, en general 210, 1210. Factura A con discriminación o factura B por 1210 directamente, pero el IVA está. Porque lo paga el comprador, el consumidor. Yo que emito el comprobante estoy en el medio, se lo cobro y le ingreso los 210 a la FIU. ¿Está bien? Sí. ¿No entendí la diferencia entre la factura A y la CBU? Hasta ahora ahora les explico cuál es la diferencia. Hasta ahora son iguales. La A, la M y la A con CBU. ¿Cuál es la diferencia? La A con CBU informada tiene una CBU. Si ustedes miran el comprobante, tiene un número de CBU. ¿Qué es el CBU? La clave bancaria uniforme, una clave de banco. ¿En donde? Todo el que compra, ustedes van y compran, le dan una factura A con CBU informada, le tienen que pagar, hacer un depósito en ese CBU. O sea que no le pueden entregar un cheque, no le pueden pagar cuando el monto es superior a 300 pesos. O sea, vos recibir una factura tipo A con CBU informada, te obliga a que le pagues en esa CBU. ¿Esto para qué es? Para que la FIP se entere a través del banco qué operación vos estás haciendo. ¿Entendés? Si vos tenés una A común, a tu vendedor vos le podés pagar un cheque, él lo puede endosar y a lo mejor la FIP no se entera que vos hiciste esa operación. Pero al obligarte a depositarle en esa CBU, ya el fisco toma conocimiento de que es una operación. En la práctica se usa muy poco la A con CBU informada. Porque, ¿qué se hace en general? Se da el cheque, pero el vendedor tiene que ir y depositarlo. Porque si no está infringiendo las normas de facturación. O sea, ¿qué busca la FIP con estas dos normas? Y ahora vamos a ver, la M sí tiene una diferencia importante. Busca tomar conocimiento de la operación para reducir esto que les decía de la venta de factura. Y además, ¿a quiénes se les da hoy la factura A? ¿Sí? Ahora volvemos, sí. O sea que si vos haces una CBU informada, te tiene que pagar sí o sí depositando en la escuela de banco. Exacto. Tu cheque sí o sí. Tener que ir y depositarlo. Si no depositaste, ¿qué pasa? Están infringiendo las normas de facturación y puedes tener una multa de tipo formal. Porque para eso está. Si no, es lo mismo que no lo use. ¿Estás? Porque a veces al cliente se le complica ir al banco a hacerte un depósito, entonces mira, yo te voy a decir cuándo depositar. Tiene que ver con la operatoria. Por eso se usa poco. Ahora, con las transferencias se usa, porque también se puede transferir a ese CBU. Entonces yo no me muevo y te hago una transferencia a ese CBU. ¿Está bien? Pero la verdad es que en la práctica se ve muy poquito, se usa más la M que la A con CBU. Pero esa es la característica de la A con CBU. Ahora, ¿a quiénes? ¿O por qué voy a usar una A con CBU y no usar una A? Que en definitiva me está complicando la vida. Porque la FIP no te autoriza usar una A. Cuando nos inscribimos, yo decía, es la FIP la que define a los responsables inscriptos si me van a autorizar a emitir facturas tipo A o no. Porque la factura tipo A es la que de alguna manera le suelta la mano al contribuyente y le pierde un poquito el control, si bien ahora hay otros regímenes de información como el Citibet y el Citicompras, pero, y ni hablar de la factura electrónica que se está enterando en el momento de la operación que está haciendo. Sin embargo, la 1575 todavía está vigente. ¿Qué hace la FIP para saber si nos autoriza la A o a quiénes nos autoriza la A? La B no hay problema, ¿no? La B va siempre. ¿Por qué? Porque no le da IVA a nadie. Nadie vende facturas B. La factura que se vende, o que se vendía mucho, era la A, porque lo que se vendía era el crédito fiscal. ¿Se entiende? ¿Cómo funcionaba la
Yo te vendo esta factura, lo que pasa es que es muy chiquita, nadie le la factura de 1.000 pesos al IVA, pero yo te puedo vender esa factura de 100.000, no hay trabajo de África, ¿no? Y si no, que me desmiente que esto es así. 21, yo te vendo una factura de 121. ¿Cuánto vale una factura de 121.000 pesos? ¿Cuánto le pagarían? A un responsable inscripto, por supuesto, si no lo tributista, esto no corre nada, esto porque no tiene IVA, paga una cuotita, que luego vamos a ver si me conviene o no. Pero yo soy responsable inscripto y necesito factura. Y viene un señor y dice, tengo a alguien que te vende una factura de 121.000 pesos. ¿Cuánto le paga? ¿Cuánto? 21.000 pesos. ¿Cuál sería la evaluación que haríamos? ¿Y cuánto me ahorro por una factura de 21.000 pesos? De entrada me ahorro 21.000 pesos, porque yo esto que el señor me factura, que es débito fiscal para el vendedor, no se olviden que esto, tengo un responsable inscripto, otro responsable inscripto, lo que es débito fiscal para este es crédito fiscal para mí. ¿Está bien? ¿Qué es lo que pago de impuestos? Si hay valor agregado, el débito fiscal es más alto. Después hay otro responsable inscripto hasta que llegue al consumidor final. Entonces, lo que es débito fiscal para este es crédito fiscal para este, lo que es débito fiscal para este, acá se termina. ¿Quién lo paga? Este. Está bien, con un efecto de piramidación. ¿Por qué? Porque este lo vende a 100, este lo toma, pero este no lo vende a 100, le agrega valor agregado, lo vende a 200, este le agrega valor agregado. Lo cobran de 100. Entonces, en definitiva, el impuesto va increyendo en la medida del valor agregado. Por eso se llama impuesto al valor agregado, hasta que llega a la etapa final que es el consumidor final. Entonces, este señor que para este paga débito fiscal 21.000, él ahorra 21.000 acá, pero además ahorra otra cosa. ¿Qué ahorra? Impuesto a las ganancias. Si en una sociedad, anónima, una sociedad de capital, que al fin del impuesto a las ganancias, las personas jurídicas se dividen en sociedades de personas y sociedades de capital. Sociedades de personas, artículo 69 de la ley, que no tiene que ver con las sociedades de capital, artículo 69 de la ley, que no tiene que ver con las sociedades civiles, ¿está? No se olvide que el derecho tributario tiene autonomía, tiene legislación y hace definición. Entonces, 69 dice, sociedades de capital son, por ejemplo, la anónima, la SRL, comandito por acción, algunos fideicomisos. Entonces yo, cuando voy a constituir, el otro día me consultaba, hay un contribuyente, una gente que quiere constituir una sociedad. Dice, ¿qué tipo de sociedad me conviene crear hoy? ¿Qué tipo de sociedad recomendarían o crearían hoy ustedes si tienen que iniciar una actividad? Y me daban a elegir, en realidad la discusión estaba entre una SRL y una SA. Entonces le digo, pero vos me estás preguntando, ¿tributariamente? Es lo mismo. Porque tributariamente o prácticamente lo mismo, porque la SRL tiene algunas cositas, disposición de fondo, algunas cosas en ganancias más particulares, pero es prácticamente lo mismo. Las dos son sociedades de capital. ¿Qué significa? Que pagan el impuesto la sociedad a cuánto? Máximo, 35% de la Argentina, ¿verdad? Entonces digo, la decisión, no, en este caso, ustedes están evaluando entre una SA y una SRL, no tiene que ver con el aspecto tributario, tiene que ver con otros aspectos, tiene que ver tampoco con aspectos contables, porque las dos están obligadas a llevar libros, etc. La SA tiene algunas obligaciones todavía, un poquito mayores, asambleas, inscripciones, o sea, la SA es un poquito más costosa, no tributariamente. Sí, más cara. En la administración, en cuanto a esto de la inscripción de acta y demás, sí puede ser, pero los balances, todos esos son iguales, ¿verdad? Pero tiene una gran ventaja, que es la protección patrimonial de los que están adentro. Entonces, cuando uno va a analizar, ¿qué tipo de sociedad me conviene? Tenés que ver para qué la querés. Si vos te querés meter en una sociedad regularmente constituida, y la verdad, andate en lo máximo, porque tus socios, accionistas, en el caso de la SA, tienen la máxima protección. ¿Está bien? Ahora, si vos querés algo para, porque son más de uno, tienen que constituir una sociedad, pero no te importa eso porque no vas a tener empleados, porque, bueno, es una sociedad de hecho, es una sociedad colectiva, es más barata tributariamente. ¿Por qué? Porque estas sociedades son las que llamamos sociedades de personas y no pagan el 35%, ni siquiera paga la sociedad, pagan los socios.
Entonces la sociedad es sujeto de información. La sociedad se inscribe, saca su quit, presenta su declaración jurada, pero no paga el impuesto. ¿Quiénes pagan? Los socios. Y los socios, o sea, las personas físicas, pagan el impuesto con una alícuota que arranca del 9%. ¿Está? Entonces, es mucho más barata, salvo altísimas rentabilidades, porque el impuesto a la ganancia que grava la ganancia neta. Y además la persona física tiene un concepto que no tienen las personas jurídicas, que son las deducciones personales. Hemos escuchado hablar de deducciones personales, que es lo que maneja el gobierno rápidamente para bajar el impuesto. ¿Cuáles son las deducciones personales? La ganancia imponible, las cargas de familia. Entonces, no es lo mismo que 100.000 pesos, a ver, 100.000 pesos, estos mismos 100.000 pesos los paga una SA, le cuesta, que es la rentabilidad, le cuesta 35.000 pesos. Pero estos 100.000 pesos en cabeza de una persona física, sin duda que no van a costar 35.000 pesos, porque a esto le voy a sacar de entrada las deducciones personales y voy a terminar pagando mucho menos. ¿Está bien? Entonces, cuando voy a evaluar qué tipo de sociedad voy a constituir, si realmente tengo que constituir una sociedad, y es importante, si es más de uno, constituirla. Y acá sí ya me meto a lo mejor un poco en la materia que ustedes más de uno pueden estar evaluando. A ver, voy a empezar una actividad y somos más de uno. Lo pongo a nombre mío. ¿A nombre de quién lo pongo? Eso es un problema a mediano plazo, ni siquiera largo. Las cosas claras de entrada resuelven inconvenientes no solo en el ámbito tributario, porque que lo tiene a nombre el negocio, sí, es todo de él, pero también asume todos los riesgos, con los empleados, con los fiscos. Entonces, a ver, si es una sociedad, ¿cree que hago una sociedad de hecho? Hago una sociedad de hecho. Y segundo, si es una sociedad de hecho, hago un contrato, claro que hago un contrato. Por supuesto que no lo voy a inscribir, la sociedad de hecho es una sociedad irregular, pero tiene contrato, tiene que tener contrato. Si no, ¿dónde están establecidas las pautas de convivencia? ¿Cuánto aporta cada uno? ¿Cuánto se lleva cada uno? ¿Cómo asume quién lo administra? ¿Dónde está el domicilio? Entonces, te va a decir, no es obligatorio. No, yo no digo que sea obligatorio tener un contrato en una sociedad de hecho. Digo que es muy conveniente. Porque cuando hay un problema, entramos a mirar, y bueno, pero habíamos dicho tanto, bueno, pero, y si muere uno, ni les cuento. ¿Está? Entonces, cuando vamos a analizar, volviendo acá, digo, ¿cuánto cuesta esta factura? Si es una sociedad, ¿cuánto me ahorro? 21.000 pesos de IVA, pero si es una sociedad de capital, 35.000 pesos de impuestos. Entonces, ¿cuánto vale una factura de 100.000 pesos más IVA? ¿Está bien? Entra en la negociación, no es que exactamente le voy a pagar eso, sino dónde está el negocio, ¿está claro? Pero ¿qué hacía la empresa antes de la M y mucho antes de la... Ahora con la factura electrónica es todavía más complicado porque la AFIP está en línea con la operación. La factura electrónica es básicamente, me comunico que la AFIP le digo que le estoy vendiendo a él 100 pesos. Me comunico, le pido autorización para la 100 pesos, porque me da un código de autorización de impresión electrónica. Entonces está sabiendo en el momento lo que estoy vendiendo. Con lo cual, si pasan 2 meses que no presento una declaración jurada, o me inhabilitan la quit, o me caen a ver qué está pasando. Eso antes no era así. Bueno, ¿qué hacíamos antes o qué se hacía antes de la M? ¿Por qué decimos que la M es como el principio incipiente, lo primero que se crea para evitar esto? Las empresas se constituían, sacaban autorización para emitir facturas, que no había otra más que la A y la B, empezaban a vender facturas y no presentaban una sola declaración jurada. O sea, el vendedor vendía facturas, cobraba 5.000 pesos, 10.000 pesos, dependía de la negociación, pero no le ingresaba nada al fisco. Esto que digo, este apareamiento que se tiene que dar entre débito y crédito, se cortaba, porque el débito no existía nunca. Obviamente que la AFIP demoraba en darse cuenta, capaz que al año, 8 meses, 9 meses, el cheque está pasando acá, que o con una fiscalización saltaba que había una empresa, la famosa empresa fantasma, que hacían vender factura, pero no existía. Tener un domicilio en Turquía. Entonces, bueno, todo eso se viene trabajando en los últimos años para tratar de evitar por lo menos reducir el número. Es decir, sigue existiendo, sí, pero es mucho menor porque el riesgo es mucho más elevado para alguien que hoy esté queriendo vender una factura, porque de entrada estamos tratando de bajar los quits, entonces
Y después apareció otra cosa. La jurisprudencia administrativa, y acá me vuelvo a esto, primero, que yo acá trabajo, cuando pongo el contribuyente con quienes se va a manejar, y digo, bueno, leyes, decretos, resoluciones generales, por supuesto, pero también jurisprudencia, doctrina, interpretaciones. Cuando hablo de jurisprudencia, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿O con qué convivimos todo el tiempo? Con la jurisprudencia. La ley es la que menos se mueve, porque la ley, en realidad, para ser modificada, requiere que pase por todas las cámaras, la aprobación. Entonces, por ahí aparece un decreto que inclusive excede lo que dice una ley, sin embargo sigue vigente, pero la jurisprudencia es la que más nos va marcando el camino. Y la jurisprudencia es lo que dicen algunas personas que son las que tienen que resolver cómo se interpretan algunas normas. Y en la jurisprudencia tenemos jurisprudencia judicial, que es la de los jueces. O sea, cuando nosotros decimos, a ver, yo voy a discutir esto en el ámbito tributario, tengo instancia administrativa. ¿Cuál es la instancia administrativa? El propio organismo de recaudación. Entonces, yo discuto con la AFIP, paso la AFIP a donde voy, tengo un ámbito intermedio que es el Tribunal Fiscal de la Nación, y si aún así no se resuelve, recién llegó a la justicia. La Cámara hasta que llega a la Corte. ¿También? Eso es jurisprudencia. Pero dentro de la AFIP también tenemos mucha jurisprudencia. Esta es la jurisprudencia administrativa que nos va diciendo un poco, bueno, cómo se interpretan algunas cosas y tenemos que mirar, sobre todo cuando hay cuestiones controvertidas, por lo menos nos indican qué es lo que la AFIP está opinando. Si yo ya sé que la AFIP opina que es blanco, entonces esto ya es materia de los profesionales que asesoramos, le tengo que indicar al contribuyente qué es lo que está opinando respecto a la AFIP, porque lo puedo llegar a embarcar en algo que va a terminar mal. Yo sé que la AFIP dice que es blanco, va a opinar que es blanco en todas sus instancias administrativas. Entonces tiene que saber que mínimamente para ganar esa situación tiene que llegar a una instancia posterior que tiene costos. De ahí viene que el aspecto tributario muchas veces el contribuyente se calla la boca. Pero ¿por qué hace esto la AFIP? ¿Por qué avanza con este tipo de cosas? Porque el contribuyente se allana, se calla, porque es más costoso discutirlo que de pronto se bueno, vamos a ver. ¿Qué dice la AFIP? Bueno, ¿cuánto me cuesta? ¿Cuánto me cuesta la justicia, la tasa, el abogado? Listo, hacerlo así es menos costoso. Y eso permite el avance de los organismos. ¿Está bien? Bueno, hoy, cuando a partir de que nace la EM, ¿qué hizo la AFIP? Dice, ahora yo te voy a decir qué comprobante te voy a autorizar. Para autorizarte la factura A, vos tenés que demostrarme a mí una capacidad contributiva mínima que me dé la tranquilidad de que vos no vas a desaparecer. Entonces me piden tener un activo mínimo, por ejemplo, persona física, por lo menos 305.000 pesos demostrables, personas jurídicas 200.000 pesos de los valores que dimos para bienes personales y para mínima presunta, dice la 1575. Además de un domicilio que a mí me satisfaga, te voy a mandar, para corroborar este domicilio, te voy a mandar un código de confirmación de domicilio, que si vos no me confirmás, tampoco te voy a autorizar. O sea, yo me voy a asegurar de quién sos, de que tenés capacidad contributiva y de que vos me vas a responder tributariamente. Si eso no es así, no te autorizo la A. Y ahí vos elegís, ¿querés la M o querés la A con CBU informada? La A con CBU informada tiene esta característica y la M, ¿qué característica tiene? Es igual que la A, pero cuando me pagan me tienen que retener todos los impuestos. El IVA y el impuesto a las ganancias. Entonces, ¿cómo funcionan los regímenes de retención? Un vendedor, acá tengo un comprador, ¿verdad? El vendedor le va a vender al comprador, le va a emitir la factura, en este caso la factura M, ¿sí? Podés conseguir
decir algo que borre un trastorno o algo. Y yo suelo usar bastante. Y el comprador, ¿qué va a hacer? La va a pagar, ¿verdad? Bueno, el régimen de retención funciona acá, cuando el comprador paga. Entonces, cuando este señor le paga al vendedor que le emitió una factura M, le va a descontar todos los impuestos. Entonces dice la FIP, ¿sabes qué? No me importa si vos, vendedor, me presentas declaración jurada o no. Total, yo me aseguro que este señor, que yo defino como agente de retención, y esto es importante porque a veces no sabemos que somos agentes de retención, porque la FIP no nos va a venir a decir que es agente de retención. Lo dice la 1575. La 1575 dice que si yo tengo que pagar una factura M por más de 1.500 pesos, me transformo en agente de retención de IVA y de ganancias. Y le tengo que descontar cuando le pague a ese señor los 21.000 pesos de IVA más 35.000 pesos de impuesto de las ganancias. ¿Se ve? Entonces, ¿el agente qué es el agente de retención? Está acá en una pirámide así, un montón de sujetos que le cobran el impuesto, son empleados de la FIP a una base de contribuyentes muy amplia. Entonces dice, mira, yo no te voy a perseguir a vos, no me voy a desgastar, porque acá hay un señor que te va a descontar el impuesto, se va a dar vuelta y me lo va a dar. Ese es el agente de retención. Entonces también tenemos que analizar si somos agentes de retención, porque además el agente de retención es fuertemente sancionado cuando no actúa como tal. ¿Está? Bueno, así hace la factura M, entonces dice, bueno, y dura un tiempo, nosotros nos van a autorizar la M, cuando empezamos la actividad, dice, no, resulta que yo tengo un autito, una vez, no te puedo dar la A. Bueno, me das la M, empiezo a trabajar con la M, y la FIP que va evaluando el comportamiento del contribuyente. Entonces va viendo, está presentando un término, me cierra lo que está haciendo, ¿cuánto tiempo? La verdad es que la FIP lo sabe. O sea, no hay, la resolución me dice cuánto tiempo voy a durar en tener facturas M, ¿sí? Lo que sí dice la resolución es que en algún momento me autorizan la A. Entonces resulta que voy a pedir autorización y dice, ¿sabes qué? Me autorizaron la factura A. ¿No escucharon nunca? Viene feliz el contribuyente y dice, por fin me autorizaron la A. Además que le intentamos con factura M, tenemos que presentar un régimen de información que le va diciendo al contribuyente, al fisco, perdón, cómo me voy comportando. Una vez que me autorizan la A, en principio, ¿por qué digo en principio? Porque he visto casos donde la AFIP dio marcha atrás y al contribuyente que ya le había autorizado la A, por algún mal comportamiento, se le volvió la M. Esto es para pelearlo, porque en la resolución en ningún lado está dicho que la AFIP puede ir y volver como comprobante. Sin embargo, lo hace, nos autoriza la M, nosotros no hay ningún imprenta que nos haga la A, entonces terminamos haciendo, volvemos a lo que decimos, terminamos haciendo lo que el fisco dice. Sin duda que si dio marcha atrás es porque el contribuyente algo ha hecho, ¿sí? En el monitoreo, algo dice, no, este contribuyente la verdad, prefiero volver para atrás, hay algo que me llama la atención, una discusión, una fiscalización, y vuelvo a la factura M. ¿Está? Pero en principio, una vez que nos dan la A, ya seguimos caminando con la A y no debiéramos volver a la factura M. Sí. ¿Por qué no da un ejemplo de la M, por favor? ¿Por qué te doy un ejemplo de la M? ¿Cómo quedaría en números? No, es una actividad. Cualquiera. El producto. Independientemente, tú vas, yo hago mi negocio para vender al responsable inscripto, ¿no es cierto? Alguien que asume la condición de responsable inscripto. ¿Monotributista? No, es la C. Un responsable inscripto va y se inscribe para trabajar con otro responsable inscripto, o sea, asume la condición de responsable inscripto. En el momento que se inscribe, le pide autorización y dice, ¿qué tipo de factura me autorizas a emitir? Ahí la FIP le dice A o M. El monotributista no, es siempre factura C, porque no traslada IVA, entonces no se da esto en el monotributista. ¿Muy bien? Podrían llamarse el provisorio, que puede volver a entrar. Si no sería una provisoria la M, ¿no? Empezaría con la M siempre en realidad, o estar en M. Podés estar un buen tiempo. La resolución no pone tiempo. La verdad es que en la práctica que se ve, que suelen estar un año y medio y ya lo pasan a A.
Por eso quienes tienen facturas M tratan de tener un comportamiento muy prolijo, porque eso ayuda a que cuanto antes te pasen a la A. Entonces, cuanto antes, cuanto mejor vos te comportes y presentes el término. ¿Qué significa comportarnos bien? Y presentar el término, que no te enganchen con una omisión, que no tengas una fiscalización y la disputa, que todo eso significa medianamente comportarnos bien para que la AFIP no es parámetro, es muy subjetivo. No dice la resolución, bueno, cuando usted ha presentado 10 declaraciones, no. En algún momento te voy a pasar a la A. Cuando yo considere que vos tenés un comportamiento que a mí me satisface. ¿Sí? Una consultita. Sí. Un caso puntual, en la empresa donde trabajo, somos una empresa constructora. Sí. En el pasado, el personal fue a comprar mosaicos a una reconocida marca de Montecristo y le dan una factura M. Ajá. En ningún momento, digamos, nosotros practicamos ningún tipo de retención porque el empleado iba con el efectivo, así que ¿Por qué? El empleado iba con el dinero para comprar un mosaico que tenemos que retirar por una obra. Bueno, una parte se hizo con cheque, otra contado, pero en ningún momento, digamos, hicieron la se hizo retención. ningún tipo de retención. ¿De cuánto era la factura, te acordás? Y por encima de los 1.500 euros. Bueno, ahí terminaba, vos me querés preguntar cuál sería el problema. ¿Cómo deberíamos actuar nosotros y cómo debería haber actuado el vendedor ante esa situación? Ustedes como compradores, que son los que debieran haber actuado como agentes de retención, tienen dos problemas en realidad hoy. Uno es por esto de no haber practicado la retención. ¿Cómo salta esto si a vos la AFIP te fiscaliza? ¿Sí? Porque la AFIP en realidad no se puede enterar salvo por incluso de información, pero si vos tenés una inspección, hoy ¿qué nos piden? Tus ventas, tus compras y tus pagos. ¿Para qué nos piden los pagos? Para saber si hemos actuado como agente de retención. Como vos no actuaste como agente de retención, te cabe una multa de 2 a 10 veces el monto omitido de retener. Lamentablemente no hay forma de salvarlo, salvo que vayan y le digan, no, mira, hagamos de nuevo, ya está. Es como pasar el semáforo en rojo, medio complicado, sobre todo cuando son proveedores por algo. Vos me decís, es un proveedor habitual, puedo tratar de resolver la situación. Yo diría, bueno, ojalá tengan suerte y pase un tiempo, o viene la AFIP y no te la detecta justo de esa operación, ¿está bien? Pero ahí tenemos un inconveniente. Pero además, tenemos otro tema que tiene que ver con la forma de pago, que es, si la factura supera los 1.000 pesos, ustedes no podrían haber pagado en efectivo. Porque ahí, ¿qué te van a hacer? Te van a impugnar los créditos fiscales. Entonces, la bancarización que es anterior a la factura M, inclusive, que es la ley de antievasión, que es la que obliga a usar determinados medios de pago, tiene un objetivo, que es que la AFIP se entere cómo le estás pagando vos a través del banco. Y eso tiene la consecuencia de impugnación de los créditos fiscales. Si bien ahí, si la operación está bien hecha y ustedes pueden demostrar que existió, ya hay jurisprudencia que está ayudando mucho a los contribuyentes, sobre todo si no es un monto muy importante, si compré 1.000.000 de pesos y vale, pero si fue 3.000 pesos y lo trajo, a veces uno lo hace, hay jurisprudencia que le está dando a favor al contribuyente, decir, mira, no lo mates con esto, porque en realidad es una situación menor, el perjuicio para el fisco no es tan importante en cuanto a los medios de pago, pero en cuanto a la sanción por no haber actuado como agente de retención, sí te la pongo. O sea que también deberíamos inscribirlo en el CICORE. Exacto, exactamente. Desde que ustedes reciben una factura M de más de 1.500 pesos, se tienen que inscribir como agentes de retención para esto. Porque viste que el CICORE además es agente de retención por esto, por ganancia, por cada código. Este es uno específico. Exactamente. Entonces debería haberlo retenido, depositado. A lo mejor en una sola vez. Te puede rebajar después. Pero para esa operación puedes tener que cumplir y cerrar correctamente. O sea que si ya la cerraste, la veo difícil de desandar porque el programa te va a volver a plata, digamos. Pero esa es el riesgo que están asumiendo. Sí. Yo pregunto, en el caso de que se pone una factura M Sí. y tuviese factura electrónica, ¿eso en el acto la gente se da cuenta? Sí, el tema es que la factura electrónica se da cuenta que te vendió a vos, pero no sabe que vos no la retuviste cuando le pagaste. ¿Entendés? Es por el pago. Él sabe que
ese proveedor le vendió a ellos la mercadería, pero no sabe si vos cumpliste con tu... En realidad, podría saberlo. ¿Por qué? Porque agarra, lo que pasa es que no sabe cuándo le pagaste, cómo le pagaste. Si vos presentás tu SICORE, que es como agente de retención, ahí lo tenés que informar. Pero no sabes si vos le pagaste, no le pagaste, tendría que venir a verte. Además, todas estas infracciones no son automáticas, requieren de que venga la AFIP, haya un proceso de fiscalización y un proceso sumarial con una instancia de defensa, pero es bastante indefendible. La falta de no actuar como agente de retención es muy difícil de defender, y todavía más grave si actúa como agente de retención y se queda con la plata. Eso es más gravoso, porque eso es defraudación. ¿Está? Con la factura A, si él... A ver, hay muchos regímenes de retención. Sí te pueden retener si el señor que te compró es agente de retención, pero no por la 1575. En el IVA hay un régimen general de retención, que es la 2458, que es el régimen general, pero ustedes le pueden retener IVA y ganancias. El régimen de retención de IVA es nominativo, o sea, la AFIP dice, usted y usted son agentes de retención de IVA a partir de mañana. Después hay otro, muchísimo, después hay otro que tiene que ver con la actividad, por ejemplo, la seguridad, la limpieza, las empresas constructoras, están sujetas a este régimen. Pero en el régimen común, compra-venta común, si el que te está comprando a vos es agente de retención, te va a retener IVA. Si vos sos responsable inscripto, el monotributista no entra dentro de los regímenes generales de retención. Ahora les voy a contar qué régimen de retención le cabe al monotributista, que es otra cosa que no muchos saben y es muy gravosa. Entonces, si este señor que te está comprando es agente de retención, te va a retener. Y el régimen de retención de ganancias de la resolución 830 no es subjetivo, es objetivo. Dice, si vos compras mercadería por más de 12.000 pesos y pagás, le tenés que retener. Pero también lo retienen, asuntan el IVA y aquí luego presento... Cuando vos presentas la declaración jurada, no, el agente de retención te va, como tiene el pago, a ver, volvemos acá. Dije, alguien vende, alguien compra, ¿verdad? Este emite la factura, este paga. Entonces, cuando hablamos de régimen de retención, el comprador lo definimos como agente de retención. Este es el agente, que es el que está obligado a sacarte a vos el IVA o ganancia, puede ser las dos cosas, ¿sí? Y el vendedor o el prestador es el sujeto pasible. ¿Está bien? Entonces, supongamos a esta factura que decía 10.000 más IVA, 2.100, una factura de 12.100. Supongamos que te tiene que retener el 10%, o todo el IVA, sin una M. Cuando te paga, te va a dar un cheque por 10.000 y una constancia por 2.100. Esta constancia, cuando vos vas a presentar tu declaración jurada, te la descontan del IVA. ¿Entendés? Así funciona el régimen. Y el de percepción, ¿cómo funciona? Porque tenemos los dos. Cuando hablamos de un agente de percepción, ¿a qué nos estamos refiriendo? La retención resta, la percepción suma. La percepción aparece acá. ¿Ustedes lo han visto? A veces se van a comprar. Fíjense, por ejemplo, las facturas de luz o de gas, van a encontrar percepciones de las más variadas, hasta en sus casas, ¿sí? No debiera ser, pero hay algunas percepciones porque además lo tiene la nación, la provincia y los municipios. Entonces, el vendedor le agrega a la prestación un monto de IVA que se lo cobra al comprador. Entonces, acá el vendedor es el agente de percepción y el comprador es el sujeto pasible. Al revés, ¿ven? Esto es más. Acá no hay constancia. La constancia en realidad es la misma factura. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, y hablando de
condición de sujeto que es el no categorizado. ¿Y qué pasa si nosotros nos encontramos con un sujeto no categorizado? Resolución General de AFIP 2126. El sujeto no categorizado no es el consumidor final, porque a veces dice, yo voy a comprar y compro calidad. ¿Quién es el consumidor final? El consumidor final está bien definido por la ley de IVA, es el que compra para el consumo personal. Si yo vendo máquinas industriales y viene un señor y me quiere comprar una máquina, ¿sí? ¿Y vos qué sos? Consumidor final. ¿Qué va a cortar el pasto? ¿Qué vas a hacer con esta máquina en tu casa? Es mentira. Así nace la 2126, un sujeto nuevo. ¿Qué es? Un sujeto que no siendo consumidor final, es decir, que está en actividad, está en negro, al margen. Debiendo estar inscrito, no lo está. Si es un sujeto no categorizado, me transformo automáticamente en agente de percepción. ¿Qué hace el fisco? Fíjense qué hace con estas herramientas. ¿A quién le tira el problema? Al comerciante. Entonces el vendedor que vende esta máquina industrial va y le dice al gerente, ya tengo un señor que me quiere ver esta máquina y me dice que es consumidor final. Primero tiene que saber que esto existe. La mayoría de las empresas no lo saben. Entonces lo compra, le hace una factura, ve el consumidor final. Viene el agente y dice, usted no actúa como agente de percepción. ¿Cómo? Resolución General 2126. Acá hay omisión de actuar como agente de percepción, multa. ¿Cómo? Esto está vigente del año 2008. ¿Está bien? Pero si lo conoce, va a decir que tengo un tipo que me dice que es consumidor final. ¿Qué hago? Y ahí está el análisis del empresario que dirá, y vende, asumimos el riesgo. O decir que lamentablemente le tenés que cobrar una percepción. ¿De cuánto? De IVA más ganancias. O sea, lo matan. ¿Para qué? Para que vaya y se inscriba, porque evidentemente está comprando algo que no es para consumir, no es para el consumo. ¿Está? Entonces obliga a ese señor a ir a inscribirse y venir qué hacemos en ese caso. Hay algunas situaciones que se pueden resolver porque si yo vendo ropa, comercio, vamos a lo más cotidiano. Una casa que vende ropa, indumentaria. Viene un señor y dice, mira, vende 40 jeans. 5 de talle 36, 5. Bueno, ¿qué condición? Que tiene su quiz. No, consumidor final. ¿Usted qué diría? O el señor tiene una familia muy grande, o la verdad es que lo vende o para revender. Algo está pasando. Estas situaciones son muy subjetivas. ¿Está bien? Es decir, en ningún lado dice cuando alguien se transforma en un sujeto no categorizado. Tiene que ver con la actividad. Entonces, ¿cómo lo resolvería en ese caso? Y capaz que le hago 4 o 5 facturas, hago una, intercalo otra. Entonces va a decir el gerente, viene el señor, bueno, facturé acá, facturé acá, hacer factura acá. Pues algunas cosas se pueden resolver. Está mal. Te voy a decir, ¿está bien? No, está mal. Porque para eso está el régimen, para que el señor vaya y se inscriba. Y no hay duda que ustedes asumen el riesgo como vendedores, porque siguen sin actuar como agentes de percepción. ¿Está bien? Pero lo pueden resolver. Ahora hay otras en donde no se puede resolver, que es cuando lo que yo vendo claramente no es consumible. Entonces ahí, bueno, ¿lo puedo hacer o no? Y todo podemos hacer. En la actividad económica va antes del derecho tributario. Si el empresario toma la decisión, primero de instruir a sus vendedores, que por lo menos el vendedor no sea el que toma la decisión de hacer esto y de caer en el riesgo de que después viene la inspección y dice, pero yo no sabía nada, pero no me dijiste. Y la multa, el comprador se fue a su casa, nunca más lo veo y me la pongo yo como agente. Entonces, bueno, ahí tiene que ver con la decisión empresarial de le vendo o no le vendo a este señor, que en realidad no está inscrito. ¿Está bien? Y le agrego otra más. Monotributistas. Creo que los monotributistas, porque esto a lo mejor es para que lo tengan ustedes en cuenta. Bueno, les dije como tantas cosas, pero esto me parece interesante porque les puede servir a ustedes tanto de un lado como del otro, como empresarios o como monotributistas. Para ser monotributistas tenemos básicamente ¿quiénes? Régimen simplificado.
personas físicas que hagan compraventa de cosas muebles. Quien hace compraventa de inmuebles no puede estar, por ejemplo. Exportadores no pueden estar, por ejemplo. Parámetros, ingresos brutos anuales, básicamente 400.000 para servicios, 600.000 para prestación de servicios. Energía eléctrica es igual, superficie afectada 200 es igual, ¿sí? Monto de alquiler agregado igual, precio máximo unitario. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo un comercio que vendo un producto que vale precio de lista más de 2.500 pesos, no puedo ser monotributista. ¿No les ha pasado, ahora presten atención, que cuando uno esté en el van a empezar a tendencia? Van a entrar a la casa que venden electrodomésticos. El 90% no monotributista. Es una plancha la demanda de 2.500 pesos. ¿Puede ser monotributista? No. No puede. A ver, no discutimos en qué categoría tiene que estar. La primera definición es: ¿puedo ser monotributista o no? Después que supere eso y digo sí puedo ser monotributista, voy a evaluar en qué categoría voy a ser monotributista. Pero si yo tengo un producto que vale más de eso, estoy excluido del régimen. Si no soy monotributista, ¿qué soy? Responsable inscrito. No hay otra opción. Porque vendo productos grabados, o sea, exento no puedo ser. ¿Está bien? Si son servicios también. Si son, no, el precio no es para servicios. Fíjate que está puesto dentro de la columna, es solo aplicable para la venta de cosas nuevas. ¿Está? También tienen que tener en cuenta la cantidad de actividades o de sucursales, se llaman unidades de explotación. Hasta 3, ¿sí?, se permiten en el régimen. Y cuando vamos a sumar los ingresos, los metros cuadrados, la energía eléctrica, el alquiler de ventas, los tengo que sumar a todos. Porque resulta que los miro individualmente y no llego. Yo tengo que sumar todo. Y por ahí voy a ver que quedé afuera. ¿Está bien? Entonces, bueno, tenemos estas 8 categorías que vamos hasta la categoría I, en donde la categoría I es solo, ahí justo me lo corta el cuadro, porque es la forma de darle distinta. La categoría I tenemos ingresos brutos hasta 400.000, fíjense, superficie afectada 200 metros. Esto es importante. ¿Qué metros tengo que mirar? Si yo tengo, además de que la resolución 2746 de la AFIP libera algunas actividades de mirar la superficie, por ejemplo, los lavaderos de auto, los jardines de infantes, las playas de estacionamiento, algunas no lo miran, porque si no directamente estaría eliminado. ¿Por qué? Porque la capacidad contributiva no se evalúa por ahí. Entonces, digo, bueno, lo puedo hacer, pero si yo tengo un negocio, tengo la oficina, el baño y el depósito, a los efectos de los metros cuadrados, ¿qué tengo que tomar? Solo donde está el cliente. ¿Tá? No sumo todo el predio. O sea, lo que tengo como oficina, el baño, no se suma a los efectos de que solo el espacio destinado a la atención del cliente. Entonces, puede ser que tengamos una gran oficina y eso no me deja afuera, porque eso no se computa a los efectos del parámetro, ¿sí? Perdón, en el caso, por ejemplo, de una venta de madera, Sí. a granel, Sí, donde tiene un predio grande de un pilar, sí. y tiene una oficina que puede ser chiquitita, ¿no? Y quieren estar dentro del monotributo. Yo, a ver, en una de las, esa actividad no está excluida por la resolución. O sea, no es una de las actividades que se considera típica y que le permitiría no mirar este parámetro. Con lo cual vos tendrías que mirar cuánto habría que tratar de delimitar el espacio que tiene. Donde tiene la madera, que lo podría considerar un depósito, entonces voy a decir, no, esto es depósito, eso no. Esto es oficina, eso no. ¿Dónde atienden al cliente? Y no en el showroom, digamos, Sí, bueno, entonces será la oficina. El depósito donde está la madera no lo tenés que sumar. A veces no está tan claro. ¿Qué pasa si en realidad está ahí? Y bueno, puede tener problemas con la FIP. Entonces lo ideal es, cuando tienen ese tipo de situaciones, tratar de delimitar un poco los metros, porque si no, no van a saber la FIP que va a intentar decir. ¿Dónde lo tendrá el cliente? Acá. Y en el showroom le va a decir, entonces todo esto. No, la verdad es que lo atiendo acá. Entonces tiene que ser aquí. Y sí, puede ser.
Pero si no, puede que corre el riesgo de que le intente tomar esas ventas. O sea, si no está bien delimitado, por ejemplo, los espacios que se comparten, ustedes vieron los multiservicios, que uno tiene la verdulería, la carnicería, la panadería. ¿Cómo definimos los metros? Bueno, hay una parte que tendrá cada uno, entonces, pero tenemos que tener una manera de delimitar. Cuando nosotros en materia tributaria, todo lo que dejemos al azar es a favor del fisco. Entonces tratemos de tener delimitado. Y ahí viene otra cosa. Es un control de convivencia. ¿Cuántos metros tiene este? ¿Cuántos metros tiene? Estas cosas ayudan ante una discusión con el fisco. ¿Está bien? Entonces, tratar de tener algo delimitado. Bueno, ya les digo, para venta de cosas muebles me puede ir hasta 600.000. Tenemos 3 categorías más, J, K y L, exclusivamente para venta de cosas muebles. O sea, quien presta servicios hasta acá. Ahora, quien hace venta de cosas muebles puede teniendo ingresos más altos. Estos 3 parámetros son los mismos, ¿sí? O sea, los metros cuadrados, la superficie afectada, los kilovatios y los alquileres son los mismos para venta de cosas muebles que para locación de servicios. Solo me permite la facturación. Pero además, para poder estar dentro del régimen con esta facturación, tengo que cumplir con un requisito, que es empleado. Y esto es un requisito excluyente. Para estar en la categoría J, supongamos que yo facturo 450.000 pesos al año, tengo que tener un empleado, por lo menos. ¿Tengo más de uno? ¿Puede ser? Sí. ¿Tengo 3? ¿Puede ser? Sí. Lo que no puede ser es que no tenga ninguno y quiera estar en la J. Estoy excluido. Si quiero estar en la K, tengo que tener 2. Si quiero estar en la L, tengo que tener 3. Está mínimo. Si tengo más, la cantidad de empleados con los monotributistas, y acá en realidad vamos a dar un concepto que es ¿qué está haciendo la AFIP con los monotributistas? En realidad la AFIP con los monotributistas está cerrando un poco los ojos porque está dando una suerte de subsidios en este sentido. La mayoría de los monotributistas están mal categorizados, muchos ni siquiera podrían estar en el régimen. Imagínense, para una categoría B, que es la más baja, el monto de facturación es de 48.000 pesos anuales. Hablo de facturación bruta. En un año hablamos de que alguien facture por mes 4.000 pesos promedio. Es insostenible. Ni un kiosco. Y hay un montón, ¿o no? Y así sucesivamente. Pero ¿qué pasa? Si la FED sale a la calle a matar contribuyentes, hace una masacre. No queda nadie. O una gran cantidad no queda. Entonces, de alguna manera asume esto. Cuando yo digo un subsidio me refiero a prefiero tenerlos en el sistema que afuera, ¿sí? Porque yo ya sé qué gente tengo, algo pagan y además tiene, por ejemplo, obra social, entonces es gente que no cae al hospital, ¿sí? Tiene un aporte jubilatorio mínimo, pero lo tiene, el día de mañana va a tener una jubilación. Entonces la AFIP acepta un poco esta situación, la convalida en la falta de presión hacia algunas áreas de monotributistas hasta que se torne exagerada. Por ejemplo, tipo que está en la categoría F y se hace un viaje al mundial y gasta 400.000 pesos. ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan? Y bueno, pero es que es exagerado. Entonces, cuando ustedes evalúen estas situaciones en materia tributaria, ¿qué tenemos que mirar? Algo que sea razonable, algo que nadie va a pagar exactamente el 100%, pero que por lo menos no sea un detonante de exageración. Algo con la coherencia es la palabra en el aspecto tributario. Entonces, coherente, la verdad es que el fisco te va a dejar caminar. Ahora, si vos te mandás un viaje, y probablemente, digo un viaje no de viajar, sino que mandás un viaje en algo que haces, un detonante, ¿cuál es? Por ejemplo, pido autorización para comprar moneda extranjera. Viene el monotributo, no quiere, ¿por qué? Acá se da la dicotomía entre no quiero pagar nada, pero quiero volar en dólares. Se la dice, ¿cómo? Explícame cómo. No hay forma. Y nosotros en el medio, que tratamos de explicarle que es un riesgo, hacerlo igual, dicen. Te va a caer una inspección. Peor, la ley de monotributo tiene un artículo
artículo que permite dar de baja automáticamente, que es la que usó la APIP para esta gente que viajó, los excluye. Y realmente es gravosísimo, porque imagínense ustedes que los excluye. Los puede excluir para atrás y les cobra el IVA que no pagaron y después las ganancias que no pagaron. Realmente, les digo, los mata. Entonces, tratemos de ser racionales en la toma de decisión. A ver, si estoy en la categoría D y tengo 4 empleados, no hay forma. Porque si yo estoy en la categoría D, facturo 96.000 pesos al año. 4 empleados, cada empleo de comercio hoy con cargas sociales a jornada completa me cuesta 20.000 pesos. Y la FIP lo sabe, si yo estoy presentando los 931, si lo tengo en negro, bueno, estoy asumiendo que vale, o sea, todo puede suceder. Pero resulta que tiene los empleos blancos y está en la categoría D, pero es que se cae. Entonces, no nos engañemos con este tipo de cosas. ¿Está bien? Entonces, el riesgo de tener una razonabilidad, si vos tenés que tener, ¿cuántos empleos puedo tener si estoy en la categoría G? Y tengo que hacer un análisis de que mínimamente te quede algo para vivir. ¿Entendés? La verdad es que es un tema, porque un empleo en la categoría G, 240.000 pesos, no pierdan de vista esto, es facturación bruta. Imagínense a alguien que factura, y acá me meto en la conveniencia o no de ser monotributista. Para evaluar si a mí me conviene ser monotributista, lo tengo que hacer mirando dos aspectos. Uno, cuantitativo, ¿sí? Que es cuánto me cuesta ser monotributista, y otro, cualitativo. Para tomar el caso de 240.000 pesos, un comercio o un servicio que tiene una mejor rentabilidad, un profesional que presta servicios, que factura en bruto al año 240.000 pesos, ¿cuánto se cree que es su rentabilidad en el año? ¿Cuánto le queda? Su ganancia. ¿Cuánto es la renta? Alguien que factura 240.000 pesos en un servicio, si hablo de comercio, peor, ¿sí? Pero un servicio que es mejor, un 20% de rentabilidad, un 20%. Me queda una ganancia de 48.000 pesos, un 30%, como fantástica, no se está dando en Argentina, si habría que ver algún servicio, pero pongamos un 20%, así, final, ¿no? Que la luz, que lo gaste, 20%, vale. ¿Cuánto te cuesta de impuestos? ¿Cuánto tendría que...? Dijimos que acá antes, en el monotributo estoy pagando dos cosas, a través de mi cuotita mensual, que mi cuotita mensual, allí tenemos a alguien que está en la categoría G, 240.000, solo de impuestos, porque la parte previsional acá no juega, es siempre igual, ¿verdad? Pero en materia de impuestos, categoría G, alguien que el servicio más caro que la venta de cosas muebles. Alguien que presta servicio por mes paga 550 pesos de cuota mensual, ¿sí? Entonces digo, ¿y qué estoy pagando con esa cuota? Estoy pagando el IVA, entonces me evito presentar la declaración jurada y estoy pagando el impuesto a las ganancias anual. Esto es mensual y esto es anual, ¿verdad? Entonces por mes pago 550. Por 12 meses, ¿cuánto estoy pagando de impuestos? Estoy pagando 5.000, 6.000 pesos al año. Entonces tengo que evaluar, digo, ¿te conviene ser monotributista? Bueno, compara esto con cuánto pagaría de impuestos si no fuera monotributista. ¿Cuánto pagaría de impuestos si no soy monotributista? ¿El IVA lo pagan ustedes? No. El IVA no es un costo, jamás. Pero el IVA es financiero. ¿Por qué? Porque el fisco no financia. Yo vendo hoy, el IVA lo tengo que pagar hoy. Y como la competencia hoy se da en la financiación, el empresario lo tiene que estar soportando financieramente. Uno cae con la declaración jurada y dice, todo esto tengo que pagar. No lo tenés que pagar, lo pagó el consumidor. Lo que pasa es que a él le di 48 meses para que me lo pague. Es una cuestión comercial, ¿está bien? Pero el IVA no lo paga el empresario, lo soporta financieramente en todo caso. Entonces, ¿cuál es mi costo? El impuesto a las ganancias. ¿Cuánto paga el impuesto a las ganancias una persona física? Porque una sociedad de capital no. Una persona física que tiene una ganancia de 48.000 pesos al año, menos deducciones personales, 15.552, menos deducción especial, otros 15.552. ¿Cuánto me están quedando? Supongamos que no tiene carga de familia. A una ganancia de 12.000 pesos, creo que está en el
¿Cuánto pago? 1.000 pesos. 10%, 1.200 pesos al año versus 6.000. Entonces, ¿siempre le conviene ser monotributista? No. Hay que ver. Entonces, no siempre. Lo que pasa es que es un poco, no, yo quiero ser monotributista porque entonces tengo esto que nadie me molesta. Pero cuidado, que ahora hay regímenes de exclusión automática, hay varias cosas que no existían. ¿Sí? Entonces digo, este es un aspecto cuantitativo, pero después hay otro, que es el cualitativo. No está destinado a todos los rangos de actividad. ¿Por qué? Imagínense un responsable inscrito en una cadena de comercialización, en el medio monotributista, otro responsable inscrito y el consumidor final. ¿Qué hace el monotributista acá en el medio de esta cadena? Es un problema. ¿Para quién? Para este que está queriendo competir con otro, el mismo comercio, que tiene un responsable inscrito, otro. ¿Cómo va a ser el precio en este punto de este respecto de este? ¿Qué les parece? Mayor, porque este que está acá en el medio le cortó la traslación del crédito fiscal. Entonces, al no trasladarle, lo acumuló el monotributista, se lo cobró y él no lo pudo descontar. Entonces, este termina con un precio más alto que este cuando quiere competir en el mismo producto ante el mismo consumidor. Entonces, la verdad es que esto no sucede cuando el monotributista está acá en el último eslabón. Cuando el que sigue es un consumidor final, y yo diría que esto es inofensivo, porque ya está. ¿Está bien? Pero cuando estén en medio es un problema. Y eso tienen que evaluar ustedes al momento de decidir cómo se van a inscribir, con quiénes quieren trabajar. Porque quienes lo van a contratar, sin duda, que tiene más posibilidades, alguien que es inscrito que un monotributista, porque se puede encontrar con estas limitantes. Después tiene otro problema. Este señor que es monotributista termina siendo excluido o superó el último parámetro, ¿sabes qué? Tiene un grupo de gente con la que está trabajando y está facturando 1.000 por mes. Honorario 1.000. A partir del mes que viene soy responsable inscrito. ¿Cuánto vale el honorario? 1.000 más IVA, 1.000 menos IVA. ¿Qué se cree que le va a decir el empresario? No me dijiste 1.000. No, pero ahora es 1.000 más IVA. No. ¿Ustedes creen que se les va a poder trasladar? O por lo menos los 210 de IVA, imposible, no se da. Entonces, ya pierde parte del honorario. ¿Sí? Bueno, tendremos que entrar a negociar cuándo te cobro el mes que viene. Y hablar con un punto medio. Bueno, pues yo perdí 100 pesos. Es difícil trasladarle completamente el IVA, porque el que está contratando tiene que asumir un costo. Dice, son 1.000 más IVA ahora. No, ¿cómo más IVA? Y sí, porque yo soy inscrito y vos que lo descontas. No, son 1.000. Digo, entre en la negociación, no digo que se pueda hacer, pero es una complicación más. Entonces, cuando uno va a decidir qué categoría o qué condición en realidad va a asumir, porque después en qué categoría tengo que pagar para saber si me conviene o no, tengo que evaluar dónde me voy a mover, cuál va a ser mi actividad para tomar una primera decisión. ¿Está bien? Y después hay otro, quería comentar lo del régimen de retención que tiene el monotributista. Los monotributistas tienen un régimen propio, exclusivo para monotributistas, de retención. O sea, alguien contrata con monotributistas, ¿sí? Cuando le paga, tiene que controlar si no le tiene que retener. ¿Por qué? Nosotros tenemos, supongamos que es un profesional que todos los meses está trabajando con nosotros habitualmente, el mes de febrero, marzo, abril, mayo. En febrero me facturó 80.000, supongamos, pueden ser valores más chicos, más altos. En marzo, 100.000. En abril, otros 100.000. En mayo, 200.000. Y ojo, que esto es por año calendario el análisis. Yo lo hago para contar rápido el ejemplo. Pueden ser montos más chicos. Pero ¿qué pasa acá en mayo? Acá le pagué, le pagué los 80.000, porque no hay un régimen, no entra dentro de los regímenes generales de retención. ¿Va? ¿Qué tengo que mirar? Este monotributista al que le estoy pagando, ¿puede estar en el régimen considerando lo que a mí me facturó? Solo a mí. Ni siquiera le pido que me diga lo que facturó los otros.
¿verdad? Pero solo a mí. ¿Puede estar o no? Sí, porque el parámetro máximo es 400.000. ¿Está bien? Febrero. Le voy a pagar febrero. ¿Qué tengo que mirar? ¿Puede estar en el monotributo? Tengo que acumular. ¿Cuánto llegó? 180. ¿Puede estar? Sí. ¿Y acá? También. ¿Y acá? No. Entonces, cuando le voy a pagar la factura de mayo, le tengo que practicar una fuertísima retención. Le tengo que descontar 21% de IVA y 35% de ganancias. Cuando viene el monotributista a buscar el pago, se quiere morir porque le hemos descontado el 60%. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque vos superaste el último parámetro, solo conmigo. Imagínense que además hay otros. ¿Está bien? Bueno, esto también hay que controlarlo porque si no lo hacemos, caemos de nuevo en la omisión de actuar como agentes de retención. Entonces tenemos que ir monitoreando lo que hacen los monotributistas con los que trabajamos. Y tenemos que ir monitoreando lo que hacemos nosotros como monotributistas para con la empresa. Porque a lo mejor no nos damos cuenta, lo superamos y nos enteramos con un pago. Entonces, ¿qué hacemos acá? Y entramos a decir, no, pará, ¿qué podemos hacer ante esta situación? Mira, ¿qué podemos hacer? Hagamos lo siguiente. Elimino este pago, lo doy de baja, anda, inscribite, anulamos esta factura, anda, inscribite y factúrame como responsable inscrito. 200.000 más IVA o con IVA. Y ahí entramos en la declaración de renta. Entonces ya cuando te pago, bueno, sos monotributista. Pero si no, no tengo opción. Porque esto es, a ver, o el riesgo lo asumís vos como monotributista, o lo asumo yo como empresario de no actuar como agente de retención y quedar expuesto ante la primera fiscalización en una fuerte multa. ¿Está? El máximo. Cuando vamos monitoreando, acumulando por año calendario, porque es la manera de analizar al monotributista, si vemos que superó el máximo de facturación permitida, que son 400 o 600 en el caso de venta, ahí se le tengo que retener. Todas las que contratan con el monotributista tienen que ir monitoreando cuánto me va facturando, porque eso si a mí solo me va facturando eso, ya cuando yo supero el máximo parámetro queda excluido. Tengo que automáticamente dejar el régimen, darle de baja, digamos, y, porque un régimen es una adhesión, me doy de baja, me inscribo como responsable inscrito. Entonces no puedo seguir. Y a la verdad que la mecánica funciona bien, porque más una vez, el monotributista no se da cuenta y sigue y se da cuenta cuando llega el momento y dice, mira, te tengo que retener esto, o no hace propósito y sigue igual. ¿Está bien? Puede suceder que también lo excedamos, porque si yo sumo lo que le facturo, no tengo que mirar lo que le facturo a uno solo, tengo que mirar lo que le facturo a todos mis clientes. Si ya con uno solo lo superé, sabes que es el único cliente, imagínense con los otros. Y una exclusión, hoy como les decía, la AFIP tiene un régimen de exclusión automática que nos comunica directamente por internet, estamos excluidos, nos da de baja el quit y bueno, entramos a discutir un régimen general y toda otra situación. Sí. Consulta, en el mes subsiguiente. Sí. ¿Podemos seguir recibiendo la factura C o...? No, ya no. Ese monotributista, es buena pregunta. Un monotributista que sale del régimen. Cuando este señor, supongamos que queremos seguir trabajando con él, dice, bueno, yo voy y me inscribo. Bárbaro, a partir del mes que viene soy responsable inscrito, tendré una factura A. M, lo más probable que sea, ¿verdad? ¿Cuándo va a poder volver a ser monotributista? 3 años calendarios posteriores a ese momento. 3 años calendarios posteriores se computan así. Supongamos que la baja se produce el 18 de mayo del 2015. Acá queda excluido, ¿sí? Esto se da tanto en la exclusión como en la renuncia. Yo no puedo entrar y salir del régimen. Yo salgo del monotributo, me inscribo en el régimen general, tengo que esperar 3 años calendarios computados desde el 1 de enero del año siguiente. Entonces tengo todo el 2016, 2017, 2018. Recién el 1 de enero del 2019 puedo volver a
doy de baja, no trabajo más. ¿Entendés? O sea que no puede al otro mes, se inscribe y vuelve. Mal. Claro, pero en el supuesto de que él no haga la baja, digamos, del modo tributo, Le seguís reteniendo. seguir reteniendo. Vos ahí no te metes en el problema de él. Lo dejas, pero cuando le pagues le vas a sacar el 66 por 56% del pago. No he visto ni se ponen como locos y van en el acto y lo resuelven o te traen factura de otro. O sea, empezamos a usar la imaginación. Pero bueno, a veces se puede y a veces no. ¿Ah? Pero no, si él lo sigue haciendo, es bárbaro. Al otro pago te vuelves a acudir con la retención. Pero me vuelve a retener, es que te puede retener eternamente hasta que te inscribas, porque ya superaste el parámetro. Bien. Otra consulta más. Sí. Hace unos meses atrás tuve el caso de una persona que se había inscrito como monotributista para prestar servicios técnicos. Claro. Hace 2 o 3 meses atrás decide poner un negocio, ¿sí?, en su casa con una actividad de almacén, kiosco y verdulería. ¿Sí? Bien, siguiendo lo que dice la norma de hasta 3 actividades, ¿sí?, tenía por un lado el servicio técnico, por otro lado verdulería, kiosco y almacén. ¿Sí? Se tenía que dar trabajo en una, ¿correcto? Yo lo analizaría, le daría la chance de seguir siendo monotributista considerando que lo que él puso es un mini mercado. Exactamente. Entonces le decía, la verdad es que vos tenés 2 actividades. Venta de cosas muebles. ¿Qué vendes? Pensamos en alguien que vende artículos de regalía. Capaz que vende artículos de regalería, librería. La actividad no tiene que ver, la definición de cantidad de actividades no tiene que ver exactamente con los productos. Él hace venta de cosas muebles en un lugar en donde, ¿qué vende? Vende frutas, verduras, leche, carne. Tiene un comercio minorista. Esa es una actividad, venta de cosas muebles. Y tiene otra, prestación de servicios. O sea que para mí, sí, lo va a poder pelear perfectamente. Si él entra a abrir sucursales, ya sí, van a ser distintas sucursales de esa actividad de venta de cosas muebles. ¿Entendés? O sea que un negocio más podría poner. Sí, hasta 3 podría. ¿Sabes qué es importante ahí? La definición de la actividad principal. ¿Por qué? Por los límites de la categoría. Claro, los límites de la categoría es lo que vos pagás. Supongamos que este señor tiene como prestación de servicios en el año supongamos que como prestación de servicios en el año tiene 300.000. ¿Sí? Entonces, si yo lo miro solito, digo, ¿puede entrar? Sí. Pero además tiene, por esa otra actividad, en el año 180.000. ¿Está bien? ¿Cuánto tiene de ingresos totales en el año? La suma de los dos, 480.000. ¿Qué le va a definir si este señor puede mantenerse en el régimen o no? La actividad principal. ¿Cuál es la actividad principal? La de mayores ingresos. Como acá la actividad principal de él es prestación de servicio, el máximo parámetro es 400.000. O sea que ese monotributista no puede permanecer en el régimen. Porque no excedió la de venta de cosas muebles, pero su actividad principal no es venta de cosas muebles. ¿Se entiende? Si es al revés, que la actividad principal es de venta de cosas muebles, la verdulería le está dando esto, los servicios le están dando esto, llega a 480, puede mantenerse sí, porque ¿cuál es el máximo? 600.000. Eso me va a definir si me puedo mantener o no. Ahora, y además es importante porque cuando yo inscriba esto tiene que estar bien informado en la FIP. ¿Cuál es la actividad principal y la secundaria? Porque cuando le hagas la adhesión, él va a pagar por la actividad principal. ¿Entendés? Entonces, en este caso, él va a pagar como prestación de servicios. Pero si no está bien puesto, me pasa, a veces gente me dice, no me puedo adherir, no me deja, es que no está encontrando la actividad que le está diciendo.
Si vos le decís, tenés declarado, usted viene cuando nos inscribimos, se hace por internet, a través de un servicio que se llama sistema registral, uno dice actividad principal tal, actividad secundaria tal. Después adherimos, elegimos cómo nos inscribimos, responsable inscripto monotributista. Yo le declaré locación de servicio y me quiero adherir por venta de cosas móviles. Dice, no, me da error. Y claro, porque le dijiste que tu actividad principal es prestación de servicio. ¿Está? Entonces, esto es lo que tenemos que mirar si se da esa situación. Bien, una más. Sí. Respecto del parámetro de energía eléctrica, Sí. cuando la actividad se desarrolla dentro de lo que es la vivienda familiar. Bien. Ahí la verdad es que o tenemos un medidor propio para eso, o la carga de la prueba la va a tener el contribuyente, pero lo va a tener que probar. Entonces decís, a ver, pero además ahí tenemos otro problema, no solo en el monotributo, sino en el IVA, por ejemplo, que alícuota te estás cobrando. Porque ¿qué es lo común? Que yo tengo un medidor que dice casa de familia. ¿Por qué? Porque el IVA está grabado al 21, pero yo no tengo casa de familia, tengo una actividad comercial. Por eso cada tanto el PEC dice, presentemente declaración jurada, dígame cuál es su condición, para no caer en un sujeto no categorizado, por ejemplo. Y si yo le estoy mintiendo, la verdad es que me van a intentar recobrar el máximo, que es el 27, porque la AFIP si inspecciona el PEC le va a querer cobrar el 27. Por eso, ¿qué es lo correcto? Señor, dos medidores. Va a decir, ¿qué es la realidad? Eso no se da, es verdad. Bueno, otra vez volvemos a decir, a ver, tenés que saber que estamos subiendo el riesgo. O vamos al PEC y nos declaremos como comercio el 100%, pero voy a pagar más luz. Bueno, sí, está bien. Pero todo no se puede, digamos. A los efectos del monotributo tendrías que hacer una proporcionalidad de que puedes tener que ver con cantidad de artefactos. No es lo mismo que yo en mi casa tengo una heladería, ¿sí? O sea, tengo mi casa y la heladería, tengo un fuerte consumo eléctrico, a que tenga una verdulería. Después ya tener una heladerita con un par de productos, ¿está bien? Pero todo eso lo va a tener que demostrar el contribuyente, y un elemento que suele servir es agarrar las facturas antes y después. Entonces, a ver, traeme una factura de antes que tuviera esta actividad y empecemos a agarrar la siguiente. Y bueno, parámetros lo más objetivo posible. Mientras más le dejemos al azar a la FIP, va a intentar que sea más alto, digamos. Porque lo correcto sería, vos tenés que poner dos medidores, pero la realidad económica indica que no lo hacemos. Bueno, ¿cómo hacemos? Debiéramos tratar de tener algún parámetro. Bueno, la verdad es que yo voy a tener que mirar la hora y les cuento por qué. La verdad es que yo me quedaría ahora porque una otra soy una apasionada de esto. Hablaría y hay tantísimo para hablar, muchísimo. Verán que hemos podido abordar 3 o 4 puntos, pero traje un material como de 70 hojas. Pero yo, ¿por qué me tengo que ir yo? Si no, capaz que me quedo y ustedes me dicen basta, porque descansamos. No, yo no tengo que ir porque tengo que estar empacada en una clase de 7 y 4. Entonces ya sé que no llego, pero bueno, voy a tratar de llegar a 7 y media. No sé si hay algo de lo que hemos podido ver. Yo lamento que el tiempo tirano se ponga poquitas cosas, por ahí daría para otras charlas, pero bueno, si hay algo puntual que quieren aprovechar para preguntarme, un par de minutitos, yo les cuento mi experiencia, y si no, les falta agradecerles, espero que les haya por lo menos sido de utilidad lo que hemos podido charlar, y bueno, si hay alguna otra oportunidad por ahí nos volvemos a encontrar. Ya les voy a preguntar a ellos si les quieren mandar el material, si les mando, no tengo problema, hay un resumen con un poco de un montón de cosas, inscripciones, clave fiscal, blanqueo, pago, que me pago muy interesante, sanciones, muchas cositas que ahí puede servir como un resumen. Sí, mi casilla de mail es Patri Novelo, como es mi nombre, como suena. Patri Novelo, como corta, @hotmail.com. Recuérdenme que lo que nos vimos en este curso y bueno, ahí no se los contesto al toque porque la verdad que lo que hacemos estamos siempre al toque con algunas cosas, pero yo les mando material. Recuerden que es estático, que se van a encontrar con material hoy,
que el año que viene me van a decir, Patricia, esto quedó desactualizado, y capaz que el mes que viene. Por eso cada vez que yo tengo que dar un curso, lo tengo que mirar. Yo estuve hace 10 días en Villa Mercedes en el curso, y antes de venir acá lo miré, porque es increíble, jurisprudencia, cómo está, hay muchas cosas, pero no olviden por favor eso, decir, pero me mandó algo desactualizado, y si no miran el año que viene, sí, seguro. Bueno, muchas gracias, gente.